Comprar una casa se ha vuelto prácticamente un imposible para la mayoría de los jóvenes y no tan jóvenes en los últimos 10 años. Esto es en parte por la subida del precio de la vivienda, pero también por el empobrecimiento y el estancamiento de los salarios. Y es que este gráfico de aquí es desgarrador y no deja lugar para el engaño. Si en 2008 un 55% de los menores de 29 años tenían ya una casa en propiedad, hoy en día solamente el 32% de ellos puede tener una vivienda en propiedad. Es decir, casi un desplome del 50% en este grupo de edad en cuanto a la gente que tiene vivienda en propiedad. Y es que mirando la evolución del precio de la vivienda, podemos ver que en Madrid, solamente en el último año, ha subido un 12% el precio del metro cuadrado y en los 5 últimos años se ha disparado un 30%. Pero este fenómeno evidentemente no es solo algo que ocurre en Madrid o en España. Si miramos la evolución del precio medio de la vivienda en Estados Unidos, pues en los últimos 10 años ha pasado de ser de $275.000 la casa media vendida a $420.000. Es decir, en 10 años una subida del 60%. Yo te quiero preguntar si has tenido la suerte de que tu sueldo creciese en estos últimos 10 años este 60% que han subido las viviendas en Estados Unidos o este 30% en los últimos 5 años que han subido en Madrid. Como la respuesta sé que es que no, y este gráfico de aquí lo confirma donde se ve la pérdida de poder adquisitivo de todos los grupos de edad, voy a revelarte en este vídeo una técnica de ahorro e inversión que utilizan las familias ricas para poder ahorrar a mucho más ritmo y hacer que el dinero que ellos tienen y que van ahorrando mes a mes, ya sea para la entrada a una vivienda o para otro tipo de cuestiones financieras, crezca a mucho más ritmo del que lo haría en una cuenta corriente. Y vas a ver cómo vas a conseguir que tu ahorro mensual, por poco que sea, crezca a más ritmo del que lo hacen las viviendas o cualquier otra cosa que te quieras comprar. Comenzando con el drama que se está convirtiendo el acceso a la vivienda, hemos de señalar que la principal causa que hace que los jóvenes y no tan jóvenes no puedan comprar una casa no es tanto el pago de la cuota hipotecaria, que tampoco se ha disparado tanto, aunque las casas cuesten más porque los tipos de interés hoy en día son mucho más bajos que hace 20 o 30 años, sino que lo que complica el acceso a la vivienda es el ahorro necesario para dar la entrada y los costes para poder optar a una hipoteca. Volviendo al ejemplo de Madrid, donde los últimos 5 años han subido un 30% el precio de las viviendas, quiere decir que, siguiendo el precio metro cuadrado, una casa de 70 metros cuadrados media en Madrid hace 5 años costaba unos 220.000 euros, del cual pues tenías que dar entre 55 y 65.000 euros de entrada. 5 años después, la entrada que tienes que dar para esa misma casa con la evolución del precio medio quiere decir que para la nueva vivienda, que ahora cuesta 315.000 euros, necesitarías 90.000. Es decir, ha subido un 50% el precio que tú tienes que dar de entrada de la vivienda. Y es aquí, en este drama, en la pelea por conseguir este dinero inicial, donde la mayoría de la gente se queda perdida en el camino y no consigue ahorrar al suficiente ritmo para comprar una casa, porque el dinero que poco a poco va ahorrando, como se va devaluando y las casas cada vez valen menos, pues es esa pelea constante de intentar subir una montaña con una mochila de piedras a la espalda. Esta situación se da, entre otras cosas, porque hay una impresión masiva de dinero que hace que el dinero que no es escaso y es prácticamente ilimitado, cada vez valga menos contra activos como la vivienda u otros que no son ilimitados y por tanto se van revalorizando a un ritmo muy alto. Por eso es importante tener una técnica o una estrategia para que mientras estamos ahorrando para comprar la casa, nuestro dinero no se devalúa, sino que crece más de lo que le hacen las viviendas y por tanto cada año que pasa estemos en una mejor situación y nos parezca más barata la compra de una vivienda. Vamos a ver cómo funciona esto. El mejor ejemplo para entender esto es poner en perspectiva el precio de la vivienda con el de otros activos, no con el dinero, porque el dinero no está diseñado para ser almacenado y guardado y que las cosas cada vez cuesten menos en dinero, sino lo contrario, que cada vez cuesten más. Por eso, para luego explicarte la técnica que vamos a usar, te voy a poner en perspectiva el precio de la vivienda con el de otros activos. En primer lugar, vamos a ver uno que es muy significativo y que sirve para visualizar esto bien. Seguro que has oído hablar del oro. El oro sirve para guardar el poder adquisitivo. El oro, frente al euro o el dólar, se ha revalorizado muchísimo en los últimos años, pero en cambio, aquí tenemos cómo ha evolucionado el precio del oro respecto al de la vivienda. Antes, en 1975, eran necesarias entre 150 y 175 onzas de oro para comprar una vivienda media. Esto ha ido fluctuando más o menos, pero hoy en día, en la actualidad, siguen siendo necesarias prácticamente las mismas onzas de oro para comprar una vivienda de lo que eran necesarias hace 54 años. Con esto lo que te quiero decir es que si hubieses ahorrado en oro en lugar de en euros y dólares, las casas no hubieran subido de precio
para ti. Ahora quiero que comparemos también la subida de la vivienda con la subida del índice de acciones MSCI World. El índice de acciones MSCI World es muy representativo del mercado de la renta variable, de las empresas que nos rodean, porque lo componen más de 3.000 empresas de todo el mundo desarrollado y por tanto es como una muy buena radiografía de cómo evoluciona el precio en general de la bolsa. Podemos ver que desde 1978 ha subido a una media del 9,8% anual compuesto. Esto básicamente quiere decir que en los últimos 10 años ha subido un 2,4 veces su valor y en los últimos 5 años ha subido un 70%. Incluso en los últimos 20 años más de un 380% su valor. Lo que ocurre con el MSCI World es que hay años que sube mucho, otros que baja un poquito y otros que baja bastante. Esto luego lo vamos a ver al detalle, pero lo que te quiero decir es que podemos ver cómo si las casas en los últimos 5 años han subido un 30%, las acciones del MSCI World han subido un 75%, es decir, más del doble. Con lo que, de nuevo, si en vez de ahorrar con dinero en efectivo en la cuenta, ahorramos invirtiendo en el MSCI World, las casas nos parecerían hoy la mitad de caras que cuando empezamos a ahorrar. Es decir, nuestro dinero hubiera crecido al doble de ritmo de lo que ha subido el precio, por lo que cada vez tenemos más poder adquisitivo para comprar esa casa. Y por último, y a modo de anécdota, si hubiésemos ahorrado en Bitcoin, en los últimos 5 años hubiera subido un 500% o más de 20 veces lo que han subido el precio de las viviendas. Con esto no te quiero decir que tengas que meter todos tus ahorros en Bitcoin, evidentemente, pero lo que te quiero decir es que realmente las casas no se han encarecido, es el dinero lo que ha perdido su valor. Con estos 3 ejemplos, lo que te quiero mostrar es que la estrategia de intentar ahorrar poco a poco para la compra de una casa en una cuenta bancaria es un error garrafal. Y tenemos que sustituir esa idea por la idea de ahorrar invirtiendo siempre nuestro dinero. Y que a veces no invertimos por apego a que pierda de valor, pero cuando uno invierte hay 2 posibilidades que son 100% claras. La primera es que invirtiendo en buenos activos financieros y con buenas estrategias, como ahora te voy a contar porque podemos reducir mucho el riesgo de las estrategias, a largo plazo nuestro dinero siempre va a subir de valor. Y la segunda hipótesis que tenemos 100% comprobada es que ahorrando solamente vamos a perder poder adquisitivo. Por tanto, ¿qué podemos hacer para comprar una casa con seguridad? Porque entiendo mucho el argumento de que quien le cuesta mucho ahorrar ese dinero después de una jornada larga de trabajo no lo quiere poner en Bitcoin, en oro o en acciones y que cuando vaya a necesitar su dinero pierda poder adquisitivo y pierda valor por una corrección del mercado. Por eso te voy a presentar 3 estrategias en función de cuándo necesites comprar la casa con 3 composiciones de carteras de inversión, es decir, con distintas estrategias de inversión para que puedas elegir la que mejor se adapta a tus necesidades, llegar antes a tu objetivo de ahorro y no perder poder adquisitivo ni la ilusión por el camino. La primera estrategia de inversión de cara a ahorrar para la compra de una vivienda es la que utiliza la cartera 60% renta variable y 40% renta fija. Aquí distribuimos nuestro dinero en acciones de empresas y en deuda gubernamental y también de empresas. Suena muy complejo, pero es una sencilla cartera de inversión que la podemos crear con solamente 2 fondos indexados que están disponibles en MyInvestor y de los que te dejo la opción aquí abajo y que podemos ver aquí su rendimiento desde 2012, por ejemplo, los últimos 12 años, pues ha sido de un 8% de interés compuesto. Esto hubiera significado multiplicar tu dinero por 2,4 y ha tenido un crecimiento muy estable. De estos últimos 12 años, solamente en 2 de ellos ha habido rendimiento negativo. Uno fue en 2018, donde corrigió un 1,5%, y otro en 2022, donde corrigió un 17%, que ya prácticamente se ha recuperado entre 2023 y 2024. Este 8% anual que consigues que de media crezca tu dinero hace que si has estado 10 años ahorrando 400 euros al mes, hayas tú puesto de tu bolsillo 48.000 euros y se hayan convertido en 74.000, de los cuales 26.000 euros prácticamente es dinero que viene de la revalorización de tu patrimonio gracias a la inversión. La segunda opción es la de invertir en un índice de acciones al 100% en renta variable. Si vemos, por ejemplo, el MSCI World ha tenido un 9,8% de rentabilidad anual compuesta, lo cual es 2 puntos más y nos permitiría llegar antes y con más dinero a nuestro objetivo. La parte negativa es que tiene más volatilidad y hay años donde corrige más agresivamente. Por eso luego te voy a decir en qué casos y según qué condiciones debes elegir uno u otro. Pero por poner el mismo ejemplo y ver qué rentabilidad hubiéramos obtenido, aquí podemos ver en nuestra calculadora de interés compuesto, que la tenéis disponible en nuestra página web y os dejo aquí abajo el enlace, que con el mismo ejemplo hubiéramos aportado 48.000 euros y hubiéramos conseguido 81.667, siendo ya 34.000 euros prácticamente la revalorización
que obtenemos. Y por último, para los más conservadores que quieren ahorrar pero que no quieren asumir ningún tipo de volatilidad, hay dos opciones. Por un lugar, las cuentas remuneradas tradicionales que nos dan rentabilidad por nuestros ahorros y que hoy en día, gracias a la aparición de bancos y brokers digitales, están pagando muy buenos intereses, y tenemos ejemplos como los de Trade Republic que nos dan el 3,75% de nuestro dinero en su cuenta remunerada, y que te dejo aquí abajo toda la info y el enlace para que le eches un vistazo. O por otro lado tenemos los ya muy conocidos como fondos monetarios, donde podemos ahorrar sin límites, ganar el máximo tipo de interés, que es muy parecido al del Euribor, y además, como no nos pagan dinero mes a mes, sino que se acumula porque es un fondo de inversión, no pagamos impuestos hasta que vendemos. Sobre estos productos de ahorro sin riesgos tengo este vídeo entero donde te digo cuál de ellos es para ti en función de tus objetivos. Obviamente, la parte negativa tanto de los fondos monetarios como de las cuentas remuneradas es que la máxima remuneración va a ser la que haya en los tipos de interés del momento. Ahora están al 3,75 y se prevé que se puedan bajar y estabilizar en torno al 3, 3,5. Por tanto, evidentemente no está mal, eso mejor siempre que cero, porque al menos cubrimos un poquito la inflación, pero mucho más atractivo es la rentabilidad de una cartera 60-40 o una incluso 100% renta variable. Lógicamente tiene el downside de la volatilidad. Por eso vamos a ver, en función a en cuánto tiempo necesites llegar a comprar la casa, qué tipo de estrategia te interesa más. Para ello me gustaría empezar enseñándote este gráfico de aquí. Aquí se muestra en un índice como el MSCI World o el SP500 qué probabilidad hay de que el dinero que metamos valga menos en función del tiempo que mantengamos nuestra inversión. Cuanto más tiempo podamos mantener nuestra inversión, más seguro será invertir. Vemos que en un mes la probabilidad de ganar dinero es de un 62%, en un año de un 75% y en 5 años ya es de un 89%, siendo en 15 años y en 10 años prácticamente de un 100%. Con esta información, lo que yo te diría es que si necesitas comprar tu casa en menos de 2 años, lo hagas ahorrando en cuentas remuneradas o en fondos monetarios. Si necesitas tu casa de 2 a 5 años, elijas una cartera 60-40 porque te va a dar muy buena rentabilidad con un riesgo muy controlado y muy poca probabilidad de que pierdas dinero en ese periodo. Y si lo necesitas en un periodo de 7 a 10 años, entonces ya optes por una cartera de 100% renta variable para ahorrar para la entrada de tu casa. Evidentemente me dirás, pero Javi, ¿y cuando necesite comprar la casa, qué tengo que hacer? Pues bien, tendrás que vender esas participaciones de los fondos que has ido comprando. Es verdad que tendrás que pasar por Hacienda y tributarás entre un 19 y 25% de los beneficios obtenidos. Esta es la parte mala de Hacienda, que siempre se lleva su parte sin hacer nada y no lo podemos evitar. Como ves, obviamente acceder a comprar una vivienda no es tarea fácil y esta estrategia tampoco es milagrosa, ya lo sé. Lo que sí va a hacer es, entre comillas, bloquear el tiempo, porque mientras tú estés ahorrando e invirtiendo, te vas a asegurar que tu poder adquisitivo va a crecer como mínimo al mismo o más ritmo de lo que hace la subida de la vivienda. Y es básicamente como si en lugar de subir la montaña con una mochila de piedras, cogemos el teleférico o el ascensor y subimos a más ritmo de lo que nos cuesta subir la montaña. Te dejo aquí abajo en la descripción el enlace a estos productos para que puedas echar un vistazo. Recuerda que no son recomendaciones de inversión, que tienes que hacer tu estudio antes de decidirte cuál es para ti y que por supuesto solamente inviertas el dinero que no necesitas en el día a día. Déjame en las dudas tus comentarios y qué piensas de la situación del acceso a la vivienda y si crees que esto es una buena alternativa para intentar llegar a algo antes y que al menos no perdamos poder adquisitivo. Suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.